Hola, vamos a ver este ejercicio de interacción gravitatoria de lo que yo llamo en mi página web el grupo 2, tipo 2 de problemas, son los de cálculo de potencial gravitatorio, intensidad del campo gravitatorio y todo esto. Tenemos en un sistema de ejes, en un plano, tenemos dos partículas, una que yo he llamado M1 en la posición, en el punto A, que tiene coordenadas 2 en el eje X, 0 en el eje Y. Y otra de masa M2, aquí he puesto los datos, pero aquí no queda bien, en los dibujitos no queda bien poner números. En la de coordenadas 0 del eje X, 3 del eje Y, tenemos la partícula M2. Me preguntan cuánto vale la intensidad del campo gravitatorio, dicen simplemente campo, pero se refieren a la intensidad del campo gravitatorio y el potencial gravitatorio en este punto. Bueno, pues como tenemos dos partículas para calcular tanto la intensidad del campo gravitatorio como el potencial gravitatorio en un punto, tenemos que aplicar el principio de superposición. Como tenemos dos partículas con masa, cada una de ellas contribuye a la intensidad del campo gravitatorio total aquí. Entonces tenemos que calcular uno, otro y luego sumarlo. Es más fácil trabajar con módulos y luego poner el vector. Entonces primero voy a representar gráficamente cómo quedaría. La intensidad del campo gravitatorio que crea la partícula M1 aquí es un vector que tiene dirección, la que une ambos puntos, es decir, O y A, pero dirigido hacia la partícula que crea el campo. Pues la pinto así. Y la voy a llamar, pues, G1. La M2, pues igual, crea un campo gravitatorio en O que lleva sentido hacia esta. No sé lo que vale, pues la pongo en principio así. G2. La intensidad del campo gravitatorio en O será la suma de estos dos vectores. Es decir, pues será esto y lo voy a pintar pues en azul, por ejemplo. Esta sería la intensidad del campo gravitatorio total en O. Para calcular el módulo de ambos vectores voy a despejar un poquito la pizarra. Aquí tendríamos el módulo de los dos. Sería la constante de gravitación universal por la masa por la distancia que existe entre donde está la partícula que crea el campo y el punto en el que queremos calcularlo. Es decir, R1 sería esta distancia, que es 2 metros. R2 sería toda esta distancia, que son 3 metros. Bueno, he hecho las operaciones sin escribirlas aquí y este es el resultado final. Esta sería la suma de los dos. La G, este es el vector intensidad del campo gravitatorio total en O y el módulo sería pues la raíz cuadrada de 3,33 por 10 elevado a menos 11 al cuadrado más 2,96 por 10 elevado a menos 11 al cuadrado. Esto Newton partido por kilogramo. Este es el resultado final, es el módulo de la intensidad del campo gravitatorio en O. Este vector tiene este módulo. Vamos ahora por el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. Para el potencial gravitatorio de nuevo hay que aplicar el principio de superposición. Pero en este caso es un poquito más fácil porque el potencial es una magnitud escalar, no hay que trabajar con vectores. Podemos hallar uno y otro. Esta sería la expresión de uno y otro y ahora tenemos que sumar ambas cantidades y simplemente voy a poner el resultado final. Ahora en el apartado B, bueno, y me preguntan el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para trasladar una tercera masa de 1 kilogramo desde aquí hasta un punto que tiene coordenadas 2, 3, es decir, aproximadamente queremos pasarlo, si he llamado a B, pues este sería, por ejemplo, el punto C. Queremos pasar una masa de aquí a el punto C. Como la fuerza que está realizando el trabajo es una fuerza conservativa, esto es igual a
menos la variación de energía potencial que experimenta esa partícula en ir de un punto a otro. Es decir, menos la energía potencial gravitatoria que tendría en el punto C, menos la energía potencial que tendría en el punto O. Y para aprovechar que hemos calculado el potencial, usamos, bueno, primero voy a darle la vuelta a esto, P en C. Como hemos hallado el potencial, puedo usar la relación entre potencial y energía potencial. La energía potencial gravitatoria que tendría esa partícula en el punto O es igual a la masa de la partícula que se está moviendo por el potencial que hay en ese punto. Masa por el potencial en ese punto. Es decir, m por potencial en 0 menos potencial en C. Voy a despejar un poquito esto. Ya está un poco más despejado. Esta es la masa que queremos mover, es en kilogramos. El potencial gravitatorio que crean las dos partículas que tienen masa en 0 ya lo hemos calculado, pues me falta calcular el potencial que crean las dos masas en C. Y hacemos la misma operación. Pues sería la suma del potencial gravitatorio que crea esta partícula en C, que yo he llamado V1 en C, y el potencial que crea esta partícula en C. Ahora, en el denominador, como tengo que escribir la distancia a la que están el punto que crea la partícula que crea el campo, la distancia a la que está esa partícula del punto en el que queremos calcular el potencial. Pues ahora, esta partícula aquí crea un potencial que depende de esta distancia, por eso puse aquí de 1. Y el potencial que crea esta partícula aquí tiene en el denominador esta distancia de 2. Voy a sacar factor como un g, no puedo sacar mucho más por m1 partido por d1, más m2 partido por d2. Solo tendría que sustituir y esto da un total de menos 1,78 por 10 elevado a menos 10 julio partido kilogramo. Y después de todas las operaciones, ese es el resultado final. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria es de 0,22 por 10 a la menos 10 julios. Un poquito largo el ejercicio, la verdad.